momento de abordar el tema de esta tarde. El tema es escuelas seguras. ¿Consideran ustedes que nuestro sistema educativo es seguro? ¿Que los menores pueden estar seguros en estas escuelas, tanto de la violencia como en la infraestructura que pueden tener las escuelas de nuestro país? ¿Tú consideras, Andri, que realmente tenemos escuelas seguras, que tenemos una educación segura para los menores? Considero que depende de qué escuelas estemos hablando, porque hay muchísimas escuelas en Guatemala, en el país, Alejandra, en donde sí, la educación es de buena calidad, escuelas públicas me refiero, buena calidad y son seguras del todo, pero más que todo estas se encuentran en los departamentos, en los municipios, en donde incluso los mismos alcaldes se preocupan por remozar los edificios, y están seguras y están bien, pero en la ciudad hay muchas escuelas inseguras y para eso hay dos analistas con nosotros. Así es, Andri, se encuentra con nosotros Julio Talamonte y también Julio Rivera Clavería para hablar de este tema y para conocer si realmente Guatemala tiene escuelas seguras. Les doy la cordial bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y la pregunta, ¿tenemos escuelas seguras en Guatemala? Gracias, Alejandra, Andri, soy Julio Rivera Clavería. No tenemos escuelas seguras, pero antes de tocar el tema, unos datos también que son interesantes. Vamos a hablar no de todas las escuelas en general, sino del programa en sí de escuelas seguras. Fíjense lo siguiente, y esto es muy importante. Estamos hablando que para este año tiene previsto el ministro de Educación 3.5 millones a 4 de estudiantes en toda la República. De esos, por lo menos 3 millones van a estar en las escuelas públicas. ¿Cuántas escuelas cuentan con programa de escuela segura? 100. Y nos centramos básicamente en esta área metropolitana. De 3 millones y medio de niños. De 3 millones y medio de niños. De estudiantes, ¿no? Exacto. ¿Cuánto cubre eso? Con esos datos, si ustedes me permiten, Andri y Alejandra, le paso la palabra al licenciado Julio Rivera Clavería para escuelas seguras. No, miren, yo creo que posiblemente el esfuerzo ha hecho el gobierno desde hace algún tiempo por controlar el tema de la violencia y la venta de drogas en las escuelas, que es por lo que se crea un programa de prevención que se denomina Escuelas Seguras. Pero la realidad es que no ha sido funcional y que, por lo tanto, las escuelas no tienen absolutamente nada de seguras, sino de inseguras. Y entonces yo creo que lo que hay que replantear y revisar es el programa, revisarlo y después de hacer un análisis y hacer los correspondientes verificaciones, revisar en qué hay que cambiarlo y mejorarlo para reimplementarlo. El problema es que no podemos estar reimplementando cada 4 años o cada 2 años, porque al final se afecta a los menores que no pueden educarse tranquilamente porque las maras están al acecho y las drogas están a la orden. ¿Y qué es lo que falla? Porque si ha dicho usted, Rivera Clavería, que falla el programa de Escuelas Seguras, ¿en qué? ¿En qué no ha sido funcional? Muy bien. Si me permite, Sandri, y el señor Julio Rivera Clavería, aquí pasa una situación que es muy importante. Fuera de que el esfuerzo de la policía, bien lo decía el señor Rivera Clavería, es plausible, pero no es suficiente, porque no podemos tener solamente 100 escuelas, e inclusive déjeme decirle algo, están en zona 6, en zona 18, en zona 1, en la ciudad capital. Y en lo que es algunos de los municipios o zonas un poquito más complejas de Misco Villanueva. Pero, y el resto de zonas no son inseguras. El resto de escuelas no lo necesitan. Se necesitaría en la zona 5, por supuesto que se necesita. Se necesita en Ciudad Quetzal, por supuesto que se necesita. 1 de julio. ¿Qué pasa allí? Lo que pasa es de que no estamos priorizando las prioridades. Una gran prioridad, ya lo dijimos en este segmento, es la seguridad, pero también la educación. Entonces, si tenemos el programa Escuelas Seguras, esos esfuerzos que se vayan realmente diseminando a donde más se necesitan. ¿Y qué pasa con las pandillas que reclutan a los menores a las afueras de las escuelas y que incluso conviven y comparten con ellos, que ingresan armas, ingresan drogas? ¿Qué pasa con todo este tema, con todos estos ilícitos que realmente se registran dentro de estos planteles? Yo creo que es muy difícil de ir solucionando un problema de la magnitud que tenemos en Guatemala con el tema de drogas. Primero porque las maras van creciendo exponencialmente. Eso implica que cada vez los niveles son mayores y la presión que ejercen sobre los estudiantes para que consuman drogas o para que vendan drogas al interno de las escuelas o para que trasieguen armamento o para que vayan a cobrar las famosas extorsiones, cada vez se complica más el panorama. A mí me preocupa mucho hablar de estos temas tan constantemente como lo hacemos acá en la televisión, pero creo que aquí el llamado tiene que ser a las autoridades para que pongan atención, porque al final se está afectando a niños y niñas
que verdaderamente son el futuro del país, si es que de verdad queremos cambiar el país. ¿Y de qué autoridades estamos hablando? ¿Una mesa entre Ministerio de Educación y Gobernación? Esto no es solamente el Ministerio de Gobernación, que por supuesto es el principal, sino que el Ministerio de Educación también. ¿Y por qué no involucrar? Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Bueno, está la PGN, la PDH, las iglesias, tantos actores. Fíjense ustedes que solo en el Ministerio de Educación ya hay algunas especies casi de cooperativas de padres para el tema de la refacción. Si se están aprovechando para el tema de la refacción, de que están organizados, ¿por qué no también aprovechar esa organización para el tema de escuelas seguras? Pero una cosa más, y con esto termino esta intervención de este momento. No es suficiente solo los patrullajes, eso es disuasivo preventivo, pero no estamos trabajando la otra parte. ¿Quién le habla a los niños acerca del riesgo de las maras? Hay que llegar a concientizar a los mismos padres. Y una cosa más tremenda todavía, ¿qué hacemos con esos padres que tienen 5, 6, 7, 8 hijos? Y de ahí se quitan la responsabilidad en el mejor de los casos, mandándolos a las escuelas si es que los mandan. Entonces jamás va a haber escuelas seguras así. Pero yo sí creo que lo que sí hay que dejar absolutamente claro es que el tema de la seguridad de escuelas seguras compete con exclusividad al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil. Esa es una obligación de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación. Ellos son los que tienen que dar los resultados. Porque en el manejo del tema educacional, lo que es la currícula, lo que es las mallas, todas esas cosas que se plantean en educación, esos son otros 100 pesos. ¿Se podría pensar en el ejército, ya para ir concluyendo, en que el ejército apoyara este programa de escuelas seguras, resguardando las áreas perimetrales de las zonas más conflictivas, donde hay centros escolares? Hoy por hoy, Andri, y esto lo hablábamos con Liceo Rivera Clavería fuera de cámaras, hay que hacer todos los esfuerzos posibles y que tenga el Estado en materia de seguridad para dar seguridad. Y sobre todo cuando hablamos del tema de las escuelas. Pero yo coincido con usted, Liceo Rivera Clavería, el esfuerzo del Ministerio de Gobernación y de la PNC debe realmente fortalecerse, porque hoy por hoy está muy débil. ¿Qué pasa con el tema de las extorsiones? Ya para concluir con ese tema, el tiempo se nos va terminando. Lamento el malestar de la garganta, pero en realidad sabemos que extorsionan ya las escuelas, que los maestros son asediados por el tema de la extorsión. Entonces, aquí, ¿cómo podemos dar tranquilidad y seguridad a nuestros alumnos? La extorsión se ha convertido en una pandemia en el país. Eso significa en un virus que se ha esparcido en todo el territorio nacional. No entenderlo y sacar estadísticas en las que se plantea que se han denunciado 4.800 casos, eso es una vergüenza, porque la cifra negra por lo menos ha de ser del 100% o del 150%. Y aquí hay que ser realistas. O le entramos a combatir estos temas y a contenerlos, o el país se va a ver en un momento doblegado e hincado como Estado ante la criminalidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Se nos agotó el tiempo. En Rivera Clavería, Julio Rivera Clavería y Julio Talamonti, gracias por estar con nosotros. Les agradecemos su presencia aquí en Todo Noticias. Bueno, ahí está Alejandra, han dado ya el punto de vista los analistas en esta tarde. Así es, Andri, gracias por haber estado con nosotros y por haber desglosado este tema tan importante que por supuesto es de interés de nuestros televidentes. Continuamos conociendo más información.